Buen día, estimados participantes. Soy la maestra Regina Arroyo González y estaré a cargo de presentar este primer tema del segundo curso semipresencial, fortaleciendo las prácticas de gestión de los directivos y las prácticas pedagógicas de los docentes de las instituciones educativas para la atención a la diversidad. Este primer tema que vamos a poder exponer trata acerca de los fundamentos de la educación inclusiva y atención a la diversidad. Quisiera pedirles un momento que puedan coger una hoja de papel y escribir de manera muy precisa cuál es el objetivo personal por el que estás en este espacio formativo. Tómate tu tiempo para poder redactar de manera muy puntual qué quieres alcanzar en este espacio formativo. ¿Cuál es tu objetivo y cuál es esa perspectiva de repente que tienes para poder al final del curso determinar si lo lograste o cómo lo lograste? En este momento vamos a poder ver algunas normas que rigen la educación inclusiva y donde está fundamentado el enfoque de nuestro Currículo Nacional de la Educación Básica, el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. Comenzaremos mencionando algunas normas para todas las personas, es decir, para aquellas que presentan alguna condición de discapacidad, como también para aquellas que no lo presentan, pero son importantes de que conozcan y las podamos cumplir. Inclusive también a aquellos estudiantes que presentan altas capacidades y que están dentro de este mundo de la diversidad. Tenemos que mencionar que la educación inclusiva está basada en la Declaración de los Derechos Humanos. Esta declaración que data de 1948, cuando un grupo de representantes se reunieron luego de la Segunda Guerra Mundial para determinar cuáles eran esos derechos fundamentales que debemos proteger a nivel mundial. Y por lo tanto, se estableció que estos derechos humanos son inherentes a toda persona, sin ninguna distinción, es decir, sin ninguna discriminación a nivel de raza, sexo, nacionalidad, etnia, lengua, religión o cualquier otra condición. Por lo tanto, puede ser aquellos que presentan algún tipo de deficiencia, algún trastorno de la salud, alguna condición de salud mental, etc. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida, a la libertad, al no ser sometidos a ningún tipo de esclavitud ni tortura, a la libertad que tenemos de opinión y de expresión, así como el tema que vamos a trabajar durante estas semanas, el tema que tiene que ver con el derecho a la educación. Obviamente también el trabajo, entre muchos otros, ya que la Declaración de los Derechos Humanos tiene 31 principios. Por lo tanto, esos derechos corresponden a todas las personas que vivimos sobre la faz de la tierra sin ningún tipo de discriminación. Al ver que los derechos humanos no se cumplen, ¿sí? Necesitaron muchas personas, principalmente aquellas que presentan algún tipo de discapacidad, tener el reconocimiento de sus derechos también. Y por eso, en el 2006, se dio la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este es un instrumento internacional que vela por los derechos de aquellas personas que sí presentan una condición de discapacidad. Fue aprobado en el 2006 y comenzó a regir a partir del 2007 al 2008. Y lo que busca es promover, proteger y garantizar el pleno derecho de las personas en el goce de igualdad de oportunidades y de la ley. Definitivamente también deberíamos los docentes conocer e implementar los derechos del niño. Esta Declaración de los Derechos fue dada el 20 de noviembre de 1959, cuando de 78 Estados miembros que componían en ese momento las Naciones Unidas
firmaron esa declaración para velar por los derechos de aquellos niños y niñas adolescentes de 0 a 18 años. Obviamente, esta declaración está basada en la Declaración de Ginebra y recoge 10 principios importantes. Si nosotros solamente trabajáramos un principio mensual, es decir, los 10 meses del año escolar, podríamos estar velando por el desarrollo, los derechos y el bienestar de cada una de las niñas y niños y adolescentes que tenemos en nuestros salones de clase. No solamente para que ellos conozcan sus derechos, sino para que también velen por sus deberes y cumplan sus responsabilidades como niñas y niños dentro de un entorno familiar o incluso dentro de las instituciones tutelares. Si vamos a partir del reconocimiento de la educación inclusiva o de calidad que todos y cada uno de nosotros merecemos, debemos mencionar la primera conferencia mundial sobre educación para todos que se llevó a cabo en Tailandia, en la ciudad de Yongtien, ya por el año de 1990. En esta primera conferencia mundial se reunieron más de 155 países con sus respectivos representantes y en esta se analizó cómo es que estaba la educación en cada uno de los países que conforman las Naciones Unidas. Y se vio por necesario acordar la universalización de la educación primaria. Recordemos que previo a esto solamente podían acceder a la educación algunas cuantas personas. Y la idea es que se universalice la educación primaria y posteriormente la educación inicial y secundaria. Al mismo tiempo, reducir masivamente el analfabetismo para finales de la década, es decir, para el año 2000. Si nosotros analizamos ahora cómo es que se ha venido dando, ¿no? Desde este momento hasta ahora, penosamente hemos avanzado, pero no tanto como se espera. En esta conferencia se propuso que al año 2000 se reúnan nuevamente los países para evaluar qué tanto habíamos logrado, reconociendo que la educación es un derecho fundamental y se instó a cada uno de los países miembros a que unan esfuerzos para mejorar la educación en sus países. Para el año que se dio esta primera conferencia, se logró una monografía donde se contenía cuál era la finalidad y el contexto por el cual se daba esta necesidad de tener la educación para todos. Este se dio también como un movimiento mundial guiado por la UNESCO para lograr que todos y cada uno de los niños y niñas logren ir a la escuela, ¿sí? Y logren terminar la época escolar. Por lo tanto, muchos organismos se unieron a favor de este cometido y se buscaba el logro de los objetivos contenidos en esta primera conferencia. Posteriormente, se dio en el año 2000 la reunión nuevamente de los países para evaluar qué tanto habíamos avanzado en estos 10 años. Esta conferencia o este foro mundial se dio en Dakar, en la ciudad de Senegal, y se hizo el primer balance, donde nuevamente se ratificaba el compromiso por lograr una educación para todos al año 2015, es decir, 15 años más, para ver qué tanto se habían logrado alcanzar estos objetivos. Y se plantearon 6 objetivos que respondían a las necesidades de todos y cada uno de los países. Definitivamente, este foro marcó nuevamente un hito importante en el desarrollo de la educación inclusiva, equitativa y de calidad. A la par de estas reuniones a nivel de educación, ¿sí? Se estaba dando los objetivos del desarrollo del milenio, también obviamente propuestos por las Naciones Unidas. En estos objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo número 2 era el que respondía a la educación y se llamó educación básica para todos. Se proponía que los niños deberían ir al colegio y terminar por lo menos la educación primaria como una educación universal.
Luego de esta intención de alcanzar estos objetivos del milenio, se dio un análisis de qué tanto se había hecho en Dakar, es decir, en el 2000, y se proponían 6 objetivos para la educación para todos y al mismo tiempo se daba un avance en todo lo que tiene que ver con los componentes y a este se le llamó el índice de desarrollo. En este índice de desarrollo se consideraban 6 objetivos, de los cuales yo he rescatado 4. El primer objetivo era fomentar la atención a la primera infancia y que esta primera infancia reciba una educación. La idea era que se den bases para luego en la escolarización en la educación primaria y definitivamente garantizar que los niños estén matriculados y que incluso terminen una educación secundaria, es decir, educación de la primera infancia, la universalización de la educación primaria y concluir con la educación secundaria. El objetivo número 4 era incrementar la alfabetización de los adultos en un 50%, porque todavía no habíamos alcanzado ese porcentaje. Y definitivamente se daba mucho énfasis a los niños a partir de los 15 años para adelante. El objetivo número 5 era lograr la paridad de género, ya que las niñas estaban excluidas de ir al colegio y quienes solamente iban eran los niños. Y la idea era que todos, niños y niñas, puedan educarse. Y el objetivo número 6, en general, era mejorar la calidad de la educación. Y se debería lograr avances y medir un impacto positivo en el 5º grado de primaria. Por lo tanto, este índice de desarrollo que se fue dando a través de estos objetivos del milenio buscaba que la educación mejore en cada uno de nuestros países. En el 2015 se cambiaron de los objetivos del milenio a ser objetivos de desarrollo sostenible. Y esta tenía una agenda ya no para unos 5 años o 10, sino para 15 años más. Es decir, que al 2030, es decir, que de acá a 5 años, se logren estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Con estos nuevos objetivos, lo que se buscaba era reducir la pobreza, reducir las desigualdades, luchar contra el cambio climático y definitivamente que ninguna persona se quede atrás. Cada uno de los países que firmaron el pacto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se responsabilizaban por cumplir cada uno de estos objetivos, brindar las oportunidades necesarias y garantizar definitivamente que mejore la calidad de vida en nuestro planeta Tierra. En el año 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 y, como les decía hace un momento, se buscaba eliminar la pobreza, mejorar la educación, combatir el cambio climático, buscar la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente, el diseño de nuestras ciudades y definitivamente cuidar todo nuestro planeta. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en él y deberíamos preocuparnos desde las escuelas, desde las familias, por garantizar su cumplimiento. Estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y si nosotros podemos mejorar la educación, brindando una educación de calidad, definitivamente podríamos mejorar los otros 16. Si yo cuido el planeta es porque he recibido una buena educación. Si yo no desperdicio los alimentos es porque mis padres me han educado para poder alimentarme saludablemente, pero también para no desperdiciar los restos alimentarios. Si yo he podido desde mi familia y mi escuela saber sobre los diferentes ámbitos y ecosistemas de nuestro planeta Tierra, vamos a poder cuidar los ríos, los mares, los bosques, vamos a poder consumir menos energía, tanto eléctrica como también cuidar el agua, que es imprescindible para la vida. Así que
Animemos a nuestros estudiantes a conocer los objetivos de desarrollo sostenible y practiquémoslos en nuestras instituciones educativas para poder cuidar el mundo donde nosotros vivimos. En el 2015 se llevó a cabo una conferencia en Incheon, en Corea del Sur, donde nuevamente se evaluaba qué tanto habíamos avanzado, ¿sí? Desde el 1990 al 2000, al 2015, ¿sí? Y evaluaron en ese momento qué tanto se habían alcanzado todos estos objetivos. Penosamente, no todos los países hemos ido a la par y necesitamos mejorar con la finalidad de lograr el objetivo número 4, que tiene que ver con educación. Este objetivo busca garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos los estudiantes. Recordemos que no hay límite de edad para poder aprender e inicia desde que nacemos y finaliza hasta el último día de nuestra existencia. Es decir, que debemos todos garantizar desde las escuelas y de las familias y también de nuestra sociedad este objetivo muy importante. Bueno, acá ustedes van a poder ver posteriormente este video, ¿sí? Y bueno, este es un cuadro que resume cada uno de los aspectos que hemos visto hasta el momento, porque estas normativas se dan a nivel internacional. Pero ¿qué pasa ahora dentro de nuestro país, dentro de nuestro Perú, y específicamente en la región Cajamarca y en la provincia de Cajabamba? Nosotros también tenemos normativas que rigen definitivamente el cumplimiento de las normas internacionales para aterrizar en las normas nacionales. Primero tenemos la Constitución Política del Perú y hay artículos específicos que hablan acerca de el derecho a la educación. Tenemos la Ley General de Educación, la 28044 desde el 2003 y su reglamento del 2016, donde incluso se hablan acerca de los principios de la educación y uno de ellos es la inclusión. Por lo tanto, no debería haber ningún profesor que diga, yo no sé sobre inclusión o no sé sobre calidad, porque en esos 8 principios se determina que debemos trabajar bajo el enfoque de la inclusión, considerando no solamente la discapacidad, sino todas las diferencias que nos hacen únicos e irrepetibles a los seres humanos. Tenemos también la Ley General de la Persona con Discapacidad, la 29973, que data del 2012, y su reglamento desde el 2014. Y en esta ley también se reconoce el derecho de la educación a todas las personas sin ningún tipo de extinción, ningún tipo de discriminación, y más bien se vela por una educación equitativa e inclusive y justa. Ya específicamente tenemos ciertas normativas, ¿no? Dadas por el Ministerio de Educación. Por ejemplo, el Decreto Supremo 007 del 2021, que modifica los artículos del Reglamento de la Ley General de Educación para promover la educación inclusiva en todas las instituciones educativas a nivel de todo el territorio peruano. Un año después, sí, se dio el plan marco para poder implementar la educación inclusiva con enfoque territorial, contemplando las condiciones de organización y articulación institucional e intergubernamental. ¿Qué implicaba este plan marco? Que todas las instituciones educativas en todo el territorio peruano debían velar por la educación inclusiva y garantizar que no haya ningún niño, niña, adolescente y joven que deje de ir al colegio y que inicie y termine su educación, ¿sí? Básica, para garantizar luego la educación alternativa o la educación técnico-productiva e incluso la educación superior. El año pasado, no, perdón, este año ha salido la ley 32289 que garantiza y promueve el acceso a la educación básica regular y a la educación básica alternativa de los estudiantes con condición de discapacidad e impulsa la capacitación docente en educación inclusiva. Por lo tanto, esta ley marca un hito significativo para todos aquellos estudiantes que desean continuar la educación básica y posterior la educación superior
y sobre todo capacitarnos a tanto a los docentes que estamos en servicio, como también impulsar la formación inicial docente con el enfoque de inclusión o atención a la diversidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando a partir del reconocimiento y la implementación tanto de las normas internacionales como de las normas nacionales? Es que se dé ya no la educación, la inclusión educativa, ¿sí? Sino la educación inclusiva en líneas muy amplias, ¿sí? ¿Qué implica esto? ¿Por qué se habla de educación inclusiva y ya no de inclusión educativa? Porque antes solamente los niños que tenían posibilidades, que la familia exigía, eran incluidos en un aula o en un colegio. Y el trabajo que se venía haciendo no respondía a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ni tampoco se le daba el acceso y la participación que por derecho les corresponde. Más adelante vamos a ver estos modelos donde se busca realmente que haya una educación de calidad, ¿sí? Por ejemplo, garantizar que todos los niños vayan al colegio desde edades tempranas, ¿sí? Hasta que la persona desee, porque puedo seguir aprendiendo a lo largo de toda mi vida en diferentes espacios formativos, ¿sí? Garantizar también que los niños y las niñas vayan al colegio, porque sabemos en la actualidad que en muchas regiones y específicamente también en Cajabamba, sabemos que hay niñas que se quedan en casa y no van a la escuela porque los padres piensan que la niña se tiene que quedar para hacer las actividades domésticas o el cuidado del hogar. Incluso si una pareja de adolescentes o jóvenes queda embarazada, porque ambos son responsables, el hombre regresa a la escuela y termina su ciclo escolar, mientras que la niña embarazada da luz y ya no retorna al colegio, ¿sí? Y eso es lo que hay que garantizar, que también las niñas y adolescentes o jóvenes que han quedado embarazadas puedan terminar su vida escolar para darle mejor calidad de vida a sus hijos, ¿sí? Incluso tenemos también el servicio de educación hospitalaria, donde se garantiza que niños que tienen algún tratamiento corto o largo por cáncer, una quemadura, de repente una diálisis o alguna otra intervención quirúrgica que amerite que el niño esté mucho tiempo en la escuela, pueda seguir su educación en el hospital y cuando retorne a la básica, la educación básica, puede retornarlo sin ninguna dificultad y continuar su vida escolar. Y en estas consideraciones, ¿sí? También están aquellos estudiantes que pueden presentar altas capacidades, discapacidad, trastornos del neurodesarrollo, problemas de aprendizaje o también incluso condiciones de salud mental, ¿sí? Como pueden ser niños o adolescentes con ya inicios de esquizofrenia, depresión crónica, problemas alimentarios como la bulimia o la anorexia, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, ¿qué implica la educación inclusiva? Garantizar que no haya nadie que se quede sin recibir una educación de calidad, ¿sí? En todas las instituciones educativas, sin excepción alguna. Por eso es que los maestros nos tenemos que preparar para poder ofrecer esa educación de calidad. Hoy en día, más de 262 millones de niños y jóvenes aún no van a la escuela. Y obviamente esto es a nivel mundial. ¿Qué tanta población de nuestros niños y niñas peruanas no va al colegio? 6 de cada 10 niños aún todavía no adquieren, ya estando en el colegio, las competencias básicas de lectura, de escritura y de aritmética. Y esto es lo que hay que transformar a través de la buena educación que brindamos los maestros para que nuestros niños y niñas puedan aprender estas capacidades y les sirva para su vida presente y futuro. Y también hay unos 750 millones de adultos que son analfabetos, algo que definitivamente contribuye a la pobreza y a la marginalización de estas personas.
porque si yo no sé leer y escribir, soy vulnerable y puede que no garanticen las personas el respeto a mi derecho a tener un buen sueldo, a poder no ser estafado, a poder gozar de mis derechos, ¿sí? De esos 750 millones de adultos se desconoce si es que hay personas con discapacidad, pero sabemos que las personas con discapacidad no logran cierto nivel de alfabetización, por lo que hay que brindarles estas oportunidades para que puedan tener lectura funcional, adquisición de libros en lectura fácil y hacer que la matemática sea funcional a través del intercambio de monedas. Estas son las habilidades que enseñar. Obviamente, educación al 2030, que ya nos faltan solamente 5 años, busca garantizar definitivamente que todo niño puede ir al colegio, que todo niño pueda acceder a una matrícula gratuita, pueda participar en todas las actividades plenas de la institución educativa y definitivamente garantizar el aprendizaje de sus competencias y capacidades que le van a servir a lo largo de toda su existencia. También sabemos que la educación definitivamente es un derecho inalienable, una fuerza del desarrollo sostenible y de la paz. Gracias a la educación es que podemos incluso mejorar todas estas realidades que estamos viviendo de acoso escolar, de bullying, de ciberbullying incluso, ¿no? Si dotamos a todas las personas de conocimientos, competencias y valores, definitivamente vamos a poder garantizar una vida digna donde la persona pueda construir su vida y donde todos podamos contribuir a que las sociedades vivamos en paz. Gracias también a la Convención que les comentaba de los derechos de las personas con discapacidad, en esas normativas, en el artículo 24, también se vela porque las personas con discapacidad puedan terminar la primaria y la secundaria de manera inclusiva, de calidad y gratuita, y en las mismas oportunidades y condiciones que los demás de sus compañeros y dentro de las comunidades donde ellos vivan. Este es un artículo muy significativo porque a veces creemos que las personas con discapacidad no van a poder aprender, no van a poder convivir con sus demás compañeros, no van a poder lograr una mejor calidad de vida. Y definitivamente nosotros, los maestros, somos los que garantizamos que se dé una educación de calidad y que todas las personas puedan tener una vida digna, plena y feliz. La inclusión es un principio fundamental del reconocimiento de que todas las personas somos únicas y irrepetibles y que todos tenemos diferentes tipos de habilidades, diferentes potencialidades y eso es lo que hace muy rico un salón de clase o una institución educativa. La inclusión es hacer posible que garanticemos que cada una de las personas sea parte del grupo y que no permanezca separado, como lo vemos aquí en el dibujito. Y esto se va a dar desde la acogida de las familias a la persona que presenta alguna condición de vida diferente. Si nosotros como familia acogemos a nuestro hijo y lo hacemos sentir parte, definitivamente también se va a poder sentir parte en la escuela y en otros espacios sociales donde se desenvuelve. Por lo tanto, hay que invitar a nuestros niños a ser parte y empoderarlos para que puedan participar en igualdad de oportunidades. ¿Qué es la educación inclusiva centrada en la persona? Esto es muy importante. Por años hemos excluido a las personas y las hemos mantenido alejadas por X razón. Recordemos incluso que los espartanos, aquello que eran diferente o que no eran agradables visualmente, que no eran hermosos, eran arrojados por los barrancos, por los acantilados. Y hemos excluido a muchas personas por X razón, por ser de diferente color, por tener diferentes formas de pensar, por tener una diferente credo o religión, porque han sido altas o bajas, porque han sido delgadas o gorditas. Hemos excluido a las personas y dentro de ese grupo de personas están las personas que tienen condiciones asociadas a altas capacidades o a discapacidad.
Posteriormente, hemos intentado agruparlos, ¿no? Y intentar educarlos, pero alejados de los que llamamos neurotípicos o gente regular o normal. Este grupo de personas ha sido educada en hospitales, en lugares como los conventos, y se les ha dado una educación también diferenciada. Personas ciegas por un lado, personas sordas por un lado, personas con discapacidad intelectual por otro lado, y así sucesivamente, ¿sí? Luego viene la era de la integración, donde a ese grupo de personas que los habíamos agrupado fuera de la gente regular, se les intentaba poner por momentos con la gente regular. La hora de recreo, de repente una actividad principal en el colegio, de repente una actividad dentro de casa por momentos o por minutitos, pero hemos intentado hacer que se integren, ¿sí? La palabra integración también es bastante significativa porque significa ser parte de, pero con todos. Y es por eso que luego viene la inclusión, donde todos convivimos con todos, todos nos conocemos, que somos únicos e irrepetibles, todos valoramos las diferencias y aprendemos a convivir en un mundo de respeto, de valoración y de aceptación y empatía. El hecho de que podamos reconocernos que las diferencias nos engrandecen, que las diferencias nos permiten crecer en un mundo diverso y en un mundo complejo. Por lo tanto, la inclusión, según la UNESCO, es este enfoque que responde positivamente a la diversidad y que busca que participemos activamente en la vida familiar, en la vida escolar, en la vida laboral y en general en todos los procesos sociales, culturales que la persona vive en comunidad. Ya para finalizar esta parte, voy a decir que desde la UNESCO, desde 1990, que se dio la primera Conferencia Mundial de Educación, busca la igualdad y la equidad en el ámbito educativo y por lo tanto hay que hacerle frente con compromiso, convicción y realmente con determinación todo tipo de exclusión, todo tipo de marginación, disparidad o desigualdad. Y lo que hay que garantizar es el acceso a una educación de calidad, a la participación en igualdad de oportunidades y en los logros significativos de aprendizaje que nos va a servir para la vida presente y futura a lo largo y ancho de nuestra existencia. Estimados docentes, espero que esta primera parte haya sido comprendida por cada uno de ustedes y asumamos el compromiso de garantizar una educación de calidad con equidad, con igualdad, con justicia social, para que cada uno de los estudiantes que ustedes tienen a cargo dentro de sus aulas y en general dentro de su institución educativa pueda gozar de este derecho, que es su derecho a recibir una educación que tú le puedes brindar. Muchísimas gracias.